En Venezuela, el procedimiento breve, que está regulado en el Código de Procedimiento Civil, en los artículos 881 y siguientes, en un principio tuvo su razón de ser básicamente en aquellas causas que por su cuantía eran de menor trascendencia. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, también se ha permitido el uso del procedimiento breve para otros asuntos sin importar la cuantía. José Román Duque Sánchez, en su Manual de Procedimientos Especiales Contenciosos, expresa que el juicio breve se ha definido como una reducción y concentración de actos procesales para substanciar y decidir asuntos de pequeña cuantía. Esta definición se aplica también a asuntos en los cuales la cuantía no juega ningún papel. Fabiola Serrentino, en su trabajo especial de grado titulado Los principios del procedimiento civil venezolano en el procedimiento breve, nos dice que el procedimiento breve es aquel simplificado en sus formas y abreviado en los lapsos, que posee la misma estructura del procedimiento ordinario: demanda, cuestiones previas de saneamiento del proceso o inadmisibilidad de la pretensión, contestación del fondo, reconvención, laxo probatorio abreviado y sentencia. Por su parte, Rivas, en su Derecho Procesal Civil, define el juicio breve como aquel que por razones de cuantía o de otras modalidades sintetiza fórmulas y acciones procesales con términos, lapsos breves y oportunidades sucintas de accionar o excepcionarse dentro del debate procesal. Las demandas que pueden sustanciarse en el procedimiento breve se encuentran de conformidad con lo dispuesto en el artículo 881 del Código de Procedimiento Civil. Se sustanciarán y sentenciarán por el procedimiento breve las demandas cuyo valor principal no exceda los 15.000 bolívares, así como también la desocupación de inmuebles en los casos a los que se refiere el artículo 1615 del Código Civil, a menos que su aplicación quede excluida por la ley especial. Se tramitarán también por el procedimiento breve aquellas demandas que se indiquen en leyes especiales. Ahora bien, el 18 de marzo del 2009, el Tribunal Supremo de Justicia dictó la resolución número 2009-0006, mediante la cual se resuelve que se tramitarán por el procedimiento breve las causas a las que se refiere el artículo 881 del Código de Procedimiento Civil y cualquier otra que se someta a este procedimiento, cuya cuantía no exceda de 1.500 unidades tributarias, lo que modifica la cantidad que estipulaba dicho artículo. Asimismo, en cuanto a las cuantías expresadas en bolívares que aparecen en los artículos 882 al 891 del mismo Código de Procedimiento Civil, es decir, las referidas a la interposición verbal de la demanda, así como el monto mínimo para apelar, en el procedimiento breve se fijan 500 unidades tributarias. Mediante esta resolución se modifican a nivel nacional las competencias de los juzgados para conocer los asuntos en materia civil, mercantil y tránsito, decidiendo que los juzgados del municipio, categoría C en el eslabón judicial, conocerán en primera instancia, oral o por escrito. En caso de que se haga por vía oral, deberán levantarse un acta que contenga la contestación. En relación con esta, es importante señalar que esta forma de contestación por vía oral no es posible en el procedimiento ordinario, ya que el artículo 360 ordena que se haga por escrito. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 887, la no comparecencia del demandado producirá los efectos establecidos en el artículo 362, pero la sentencia se dictará en el segundo día siguiente al vencimiento del laxo probatorio. Con respecto al laxo probatorio, tenemos que según el artículo 889 del Código de Procedimiento Civil, una vez contestada la demanda o la reconvención, si ésta hubiese sido propuesta, la causa se entenderá abierta a pruebas por 10 días, sin término de distancia, a menos que ambas partes soliciten al juez que decida el asunto con los solos elementos de autos. En el citado artículo no establece periodo para la promoción y otro para la evacuación de pruebas, por lo tanto, dentro de esos 10 días deben promoverse y evacuarse todas las pruebas que haya lugar. En el juicio breve, la sentencia será dictada dentro de los 5 días siguientes a la conclusión del acto probatorio o de la contestación o reconvención, si las partes hubieran pedido la supresión del lapso. Para la apelación de la sentencia se oirá apelación en ambos efectos, si ésta se propone dentro de los 3 días siguientes y la cuantía del asunto fuera mayor que el equivalente a 500 unidades tributarias. En cuanto a la ejecución de la sentencia, se llevará a cabo al 4.º día siguiente a aquel en el que ésta o un acto equivalente a ella haya quedado definitivamente firme. Si dentro de los 3 días que la preceden no ha habido cumplimiento voluntario, la ejecución se llevará a cabo conforme a las disposiciones del título 4 del libro 2 del Código de Procedimiento Civil.
pero los bienes inmuebles solo podrán ejecutarse previa ejecución de los bienes muebles del ejecutado. En caso de embargarse bienes inmuebles por el ejecutante, el ejecutado podrá poner a disposición del tribunal los bienes muebles que tenga, y si su valor es suficiente para cubrir la ejecución, aquellos quedarán libres de embargo. El procedimiento de segunda instancia se fijará el 10º día para dictar sentencia. Este lapso es improrrogable y en él no se admitirán otras pruebas sino las de instrumentos públicos, las deposiciones y el juramento decisorio. En cuanto a las incidencias del procedimiento breve, no habrá más incidencias que las que establecidas en el propio procedimiento, pero el juez podrá resolver los incidentes que se presenten según su prudente arbitrio. De estas decisiones no se oirá apelación. El desarrollo del procedimiento es de la siguiente manera: demanda, emplazamiento, cuestiones previas, contestación de la demanda, lapso probatorio, sentencia, apelación, ejecución de la sentencia y procedimiento de segunda instancia. La demanda. El procedimiento breve se inicia mediante demanda escrita que debe llenar los requisitos exigidos por el artículo 340 del Código de Procedimientos Civiles. Sin embargo, si el valor de la demanda es inferior a 500 unidades tributarias, la demanda podrá proponerse verbalmente por el interesado, aun sin estar asistido por abogado ante el secretario del tribunal, quien la reducirá escrito levantando un acta a tal efecto, y la cual contará los mismos requisitos establecidos en el 340 con relación al procedimiento breve contemplado en el Código de Procedimiento Civil vigente. No se establece expresamente que debe dictarse un auto de admisión. Sin embargo, establece el artículo 341 que, presentada la demanda, el tribunal la admitirá si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresada en la ley. En caso contrario, negará su admisión expresando los motivos de la negativa. Del auto del tribunal que niegue la admisión de la demanda se oirá apelación inmediatamente a ambos efectos. Este auto de admisión previsto en el citado artículo 341 para el procedimiento ordinario es el mismo que debe seguirse para el procedimiento breve. En cuanto al emplazamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 883, el emplazamiento se hará para el segundo día siguiente a la citación de la parte demandada, citación que se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el capítulo 4, título 4 del libro primero de este Código. En cuanto a las cuestiones previas, en el acto de la contestación, el demandado podrá pedir verbalmente al juez que se pronuncie sobre alguna de las cuestiones previas a las que se refieren los ordinales del primero al octavo del artículo 346, presentando a tal efecto la prueba que acredite la existencia de su alegato, si tal fuera el caso, y el juez, oyendo al demandante, si estuviera presente, decidirá el asunto con los elementos de convicción que se hayan presentado y los que consten en autos en el mismo acto, dejando constancia que todo lo ocurrido en el acta se levantará a tal efecto. Las partes deberán cumplir con lo resuelto por el juez sin apelación. Si en virtud de la decisión del juez las cuestiones previas propuestas por el demandado fueren rechazadas, la contestación de la demanda se efectuará al día siguiente a cualquier hora de las fijadas en la tablilla, bien oralmente o bien por escrito. En el primer caso se levantará un acta que contenga la contestación, y en este acto el demandado podrá proponer las demás cuestiones previas previstas en los ordinales 9º, 10º y 11º del artículo 346 de este Código, para que se resuelvan en la sentencia definitiva. La contestación de la demanda deberá efectuarse al segundo día siguiente a la citación del demandado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 883. Ahora bien, en caso de haberse opuesto con las cuestiones previas, la contestación se hará al día siguiente de la decisión del juez que rechace las cuestiones previas propuestas por el demandado. En ambos casos, la contestación se efectuará a cualquier hora de las fijadas en la tablilla, bien por vía oral o bien por vía escrita. La vía ejecutiva puede definirse como aquel procedimiento sumario, anexo y paralelo al juicio ordinario, en el cual existe un adelantamiento de la ejecución del fallo, lo que se suspende en el momento en el que corresponde al remate y hasta la sentencia definitivamente firme en el procedimiento ordinario, lo cual dispondrá si debe ultimarse o no la ejecución. Esto es, el embargo de los bienes del deudor más la ejecución de los actos previstos en el artículo 523 y siguientes, siempre y cuando el acreedor presente bien un instrumento público y o autenticado o un documento privado reconocido por el deudor,
donde conste que existe una obligación de pagar alguna cantidad líquida con plazo cumplido. La especialidad del procedimiento de la vía ejecutiva consiste en el adelantamiento de los trámites de ejecución, excepto el remate, aún antes que tenga lugar el contradictorio, y más allá de esto, en la obtención, sin prestación de garantía alguna, de un embargo sobre bienes muebles o inmuebles indistintamente, cosa que no es posible en el procedimiento ordinario o cualquier otro procedimiento en los que solo es procedente el embargo preventivo de bienes muebles. Tuque Sánchez expresa que no debemos confundir el procedimiento in executivis de ejecución de sentencia, que es la etapa culminante del proceso y que supone la existencia de una sentencia definitivamente firme, con el procedimiento de vía ejecutiva, por cuanto el primero se refiere a la ejecución del fallo ya dictado, en tanto que la vía ejecutiva se refiere a la ejecución de un fallo que está por dictarse. Diferencia entre la vía ejecutiva y el juicio ordinario. La vía ejecutiva requiere un título público auténtico, en tanto que el juicio ordinario no lo exige. La vía ejecutiva produce un embargo ejecutivo, en tanto que el juicio ordinario el embargo es preventivo o precautelativo, y solo puede ser ejecutivo después de haberse dictado sentencia firme. En la vía ejecutiva se realizan desde el comienzo del juicio todos los trámites del embargo y los actos preparativos del remate. La vía ejecutiva constituye un procedimiento especial en el cual, por estar sustentada la acción del demandante con instrumentos públicos y auténticos, se procede a primar al demandado, embargando ejecutivo y no preventivamente sus bienes para que cumpla con la obligación que se le exige. Además, es un procedimiento ejecutivo distinto al procedimiento ordinario, que se detiene después de haber realizado el embargo, carteles, publicación y justiprecio, previo a la citación del demandado para la contestación de la demanda y demás actos procesales. Hasta pronto no se profiere una sentencia definitivamente firme. El juicio por vía ejecutiva busca constreñir al demandado a que cumpla la obligación que se le exige embargando sus bienes, previa prueba de la acción, mediante documento público u otro documento auténtico o instrumento privado reconocido por el deudor, que pruebe clara y fehacientemente la obligación con el demandado para pagar alguna cantidad líquida y exigible. El artículo 630 del Código de Procedimiento Civil establece que cuando el demandante presenta instrumento público o otro instrumento auténtico que pruebe clara y ciertamente la obligación del demandado de pagar alguna cantidad líquida con plazo cumplido o cuando acompañe vale o instrumento privado reconocido por el deudor, el juez examinará cuidadosamente el instrumento y si fuese los indicados, a solicitud del acreedor, acordará inmediatamente el embargo de bienes suficientes para cubrir la obligación y las costas prudencialmente calculadas.